Necesito de Sergio, chicos, porque yo siempre alguna macana me mando. Ahí está, ahí estoy. Gracias, Sergio, mi amor. Se prendió la cámara, se hizo la magia. Saludamos, le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar del otro lado. Los voy saludando por tanda. Señor Alejandro Saleta, buen día, doctor. Buen día, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, Ale. Gracias, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Buen día. Fati y todo el equipo. Muchas gracias. Y saludamos también desde Suiza al señor Iru Landucci. Buen día, Iru, querido, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, un placer estar acá compartiendo por primera vez un espacio con Alejandro y bueno, a vos, Fátima, con lo insistente que sos, no se te puede decir que no. Viste, chicos, es un talento que yo tengo, eso de la insistencia, es un talento, no lo puedo evitar. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente quiero decirles, gracias a ambos por haber aceptado la invitación, por estar inmediatamente, porque esto no lo hemos armado con mucho tiempo de anticipación. Estoy muy feliz, muy contenta de hablar de este tema que hemos previsto en el momento que nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Pero antes de entrar derechito a eso, a saludar a toda la gente que está en el chat de YouTube, que es una barbaridad la cantidad de seres que nos están siguiendo. Yo tengo una pregunta que hoy mientras venía para acá, para el trabajo, me venía a la mente, que necesito saber de ustedes, que necesito compartir con ustedes, porque nos está pasando y nos pasa a muchos. Quiero saber, a cada uno le hago la misma pregunta. ¿Cuál fue su primera crisis al abrir los ojos? ¿Cuál fue su primera crisis y qué sintieron cuando se dieron cuenta que estábamos viviendo en una realidad de cartón pintado? A ver, ¿quién se anima a responderme primero? Bueno, lo dejo a Alejandro por una cuestión de honor, maestro. Dale. Adelante. Gracias, Iru. No, igual, pues un placer. Yo también me quito el sombrero contigo y bueno, gracias. Pues la primera crisis, yo creo que la tuve ya en la adolescencia, sobre todo cuando no empezaba a ser congruente religión, política, ciencia, tecnología, espacio y demás. Sin embargo, la más fuerte fue al dejar ya la religión en todos los aspectos, la religión como modelo social, y a partir de ahí ya no volvió a haber crisis. Al final de cuentas es seguir y seguir, y ya estamos aquí, básicamente. ¿Iru? Bueno, a ver, en realidad yo me fui desprendiendo de varios paradigmas que hoy en día considero que son generadores de crisis. Tal vez en su momento, por ejemplo, la religión, recuerdo a eso de los 12, 13 años, ya alejarme completamente del catolicismo, en el cual había sido bautizado. Después, no recuerdo haber atravesado crisis, porque tal vez era muy pequeño y era todo muy paulatino, pausado, ¿no? Y tal vez el replanteo que me podría hacer a esa edad me lo quitaba después cuando me ponía a ver un dibujo animado en la televisión, ¿no? O me ponía a jugar con un Playmobil, por decirlo. Claro. Lo que sí me sucedió ya de grande, o sea, ya con conciencia, cuando vi Zeitgeist. Cuando vi el documental Zeitgeist, allí por el 2000, creo que yo lo vi por el 2007, ahí sí, si bien fue una crisis positiva y bien absorbida, pero ahí me empecé a plantear el mundo en el que vivíamos. Anterior a eso, si bien había tenido mi primer desprendimiento corporal y me había metido ya a leer metafísica y tratar de hacer algunos ejercicios de visualización, era todo muy naive y era toda la parte positiva, buena, pero sin entender tal vez esa maldad que opera en el mundo, ¿no? Así que la primera crisis, entre comillas, o cachetazo de realidad me la dio de enterarme lo del 11S, la Reserva Federal y ese tipo de cosas. Tremendo, sí, es tremendo. En el momento que te cae la ficha, que yo vengo viviendo, ustedes son geniales, los admiro, los respeto muchísimo, porque yo vengo viviendo una crisis detrás de la otra, chicos. O sea, vengo de crisis en crisis, porque es como que cada vez, a medida que se van cayendo pedacitos de las vendas, ¿no? Porque van quedando pedacitos de venda, vos vas diciendo, en esto también, y es tremendo, y es maravillosa la coincidencia, porque si bien Iru es el más chiquito acá, porque hay que decir lo que es, el más baby, tenemos una diferencia más o menos de 5 años entre los tres, ¿no?
5 con Ale y yo le llevo 5 a Iru. Venimos todos más o menos de la misma perspectiva, ¿no? A partir de los primeros años de la adolescencia, la pubertad tal vez, empezar a tener los primeros sacudones y decir, esto no me cierra, esto no concuerda. Y vos sabés que, ustedes saben que mientras pensaba en el programa de hoy, en esta conversación que yo ansiaba tanto tiempo hace ya, decía, pregunta, porque vamos a hacer así como un ping-pong de preguntas y respuestas para ir satisfaciendo las necesidades y los deseos de tantos seres que están en la misma situación que nosotros, aprendiendo, investigando, despertando. Digo, la pregunta es, y vamos en ese orden, entonces primero Ale y después Iru, ¿somos un diseño inteligente nosotros? Sí, definitivamente esto es un diseño inteligente, digamos, esto obedece a un arreglo de ingeniería hermosa. Vamos a hablar primero de un diseño bien hecho, un diseño perfectamente preparado, orgánicamente, biológicamente, sustentablemente. Pero en esta línea de tiempo ya no hubo formadores, ahora hay deformadores, hay malversadores, y esto es como algo que está en un estado corrompido. Entonces, si esto lo recuperamos, vuelve a ser hermoso, pero en este instante, línea de tiempo, tierra, estamos en un estado corrupto. ¿Iru? Sí, no, es un excelente análisis. Me parece que hoy en día, yo no tengo duda de que hay un diseño inteligente por detrás, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, hay un diseño con una intención, sobre todo también con un propósito, ¿no? Porque la palabra inteligencia uno la podría empezar a disectar y llevarla a la etimología de esto, que es inteligencia emocional, es inteligencia lógica. Bueno, se entiende el concepto. Creo que somos producto de un artífice, de un artista, ¿no? Para ponerlo en términos poéticos, y como bien dice Alejandro, lo que hoy en día se está viendo es que se está de alguna manera manipulando a la inversa, ¿no? A lo negativo, a llevarnos a esas modificaciones genéticas, a esas modificaciones, a esas atrocidades en las cuales se está interviniendo no solamente desde la parte exterior del cuerpo, y se presenta como moda y se intenta toda esta unión con la máquina y el transhumanismo y todo lo que tiene que ver con lo bioorgánico y al mismo tiempo electrónico, ¿no? Sino que también ya se está operando a niveles genéticos, ¿no? Con la tecnología que nosotros hoy tenemos, no solamente en frutas, no solamente en vegetales, no solamente en mascotas o en animales, sino que ya propiamente en el ser humano. Después la línea es fina, porque lógicamente también se aboga por esta idea de, bueno, si alguien viene con un defecto, te dicen, genético y va a nacer de tal determinada forma, y vos tenés la posibilidad como padre de evitarlo, vos decís, bueno, a ver quién soy yo para negar eso, pero entendemos que las intenciones comerciales y sobre todo filosóficas detrás de toda esa modificación genética no está a las claras que no son para simplemente uno o dos casos que suenan por ahí que podrían ser los benevolentes, es para otra formación, ¿no? Vos sabés que ustedes saben que al inicio del programa yo decía, contaba al aire un montón de preguntas que me hago, porque claro, naturalmente estamos en los inicios de esta carrera de averiguar qué es lo que somos y qué es el lugar en donde estamos. Más allá de que consideremos, y creo que estamos los tres de acuerdo más que nunca, en que vivimos en un reino que no es lo que nos enseñaron, más allá de eso, ese reino, la pregunta es, ¿ese reino dónde se encuentra? Si estamos debajo de un domo y te dicen que más allá hay otros territorios, lo que sería extraterrestre, ¿no? Lo que sería verdaderamente extraterrestre, esos territorios también están debajo de otros domos, y eso, ¿en dónde se encuentra? ¿Tienen esbozada alguna teoría al respecto? Porque a mí eso me quita el sueño hoy. Pues mira, yo creo que hay hipótesis y hay pinceladas de lo que nos dejaron, porque afirmar algo pues va a ser un poco complicado. Sin embargo, la teoría de planos dimensionales para mí es un poco más aceptada. Un plano dimensional, otro plano dimensional. De aquí a acá no se vuela en nave espacial, se vuela en portales dimensionales, muy parecido a películas de Marvel o cosas por el estilo. Y en cada plano dimensional hay transmutación de la materia, transmutación de la energía y demás. Y donde estamos ahora mismo,
Sol, planeta, lunas, estrellas y demás. Ya lo veremos en las siguientes preguntas, porque ahí no vamos a quemar todas las cartas en una sola pregunta, sino que para ir de un plano a otro, como lo hacían las mitologías, pasaban de repente un portal y aparecían en otro lado, iban, volvían, regresaban, hasta allí. Actualmente todo eso está en ocultismo y otras cosas, pero creo que en este plano Tierra estamos atrapados, estamos en una línea de tiempo, también atrapados en el tiempo, atrapados en la dimensión y energéticamente controlados. Hasta ahí creo que podríamos responder un poquito a la pregunta. ¿Iru? Bueno, a ver, sí, también me olvidé de comentar en la parte anterior, ¿no? Incluso es esta idea de que si aceptamos que nosotros no solamente como seres humanos, sino también la creación tiene un diseño, un autor, un artífice, o varios, no lo sé, no lo podría decir, pero quiero decir por carácter transitivo, si nosotros somos diseñados, lo más probable es que nuestro entorno también lo haya sido, ¿no? Y eso es un poco el planteo que venimos haciendo a nivel cosmológico. El tema de dónde está esto posicionado, o si hay otros como nosotros en términos de mundos, de reinos, mirá, por lo general, lo que tengo leído de la Biblia, que toma el Génesis babilónico, que a su vez viene de Sumeria, en pinceladas cosmológicas te dice que la Tierra está suspendida o está sostenida de la nada, pende de la nada, ¿no? O sea, ellos en el modelo heliocéntrico te dicen que es coherente porque si uno ve la Tierra esférica desde afuera, supuestamente es la Blue Marble con todo el espacio negro y no está sostenida por nada, ¿no? O sea, está ahí en el negro, en el vacío del espacio, que se contradice con la segunda ley de la termodinámica, si es el vacío. El tema es que yo creo que nadie sabe dónde está dónde estamos posicionados en el contexto general, ¿no? Hasta tal vez nosotros somos todo. O sea, no hay más allá, como decía George Orwell en 1984, en esa discusión cosmológica que tenían los dos personajes principales. No hay nada más allá del pensamiento del ser humano, de la experiencia del ser humano en ese sentido. Entonces, la verdad que es muy difícil decir, yo no creo que estemos apoyados en algún lado porque no tengo la manera de poder comprobarlo, es un misterio. Hay veces que hay que convivir con el misterio, ¿no? En cuanto a si existe más tierra después de la Antártida, yo creo que la Antártida, hasta donde nosotros sabemos, es un territorio muy vasto, muy amplio, muy grande y muy protegido, y cuando la protección es tan grande, evidentemente tiene que haber algo más allá de los pingüinos y la nieve, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber alguna información que si es accesible al ser humano en su libertad de transitar, podría poner en peligro la hegemonía actual. Claro que van civiles, hay bases militares, hay turismos que no pasan de la paralelo 60, pero me parece que más todo eso es una fachada. Ahora, el único vehículo que yo conozco hasta el momento para viajar intradimensionalmente es la conciencia, entre comillas, y el cuerpo humano. No tengo manera de poder decir si entro físicamente yo a un portal y aparezco en mí mismo físico en otra dimensión. Sí lo he hecho en viajes astrales, sí lo he hecho en desprendimientos corporales. La propia CIA tiene un documento desclasificado en el 2003, llevado a cabo en las investigaciones del Instituto Monroe, que termina diciendo que si se va a utilizar militarmente como herramienta y como arma militar la proyección astral, la visión remota, aquellos soldados que son preparados para eso también tienen que tener en cuenta que van a interactuar con entidades inteligentes no corpóreas. Esto figura en el documento desclasificado de la CIA. Entonces, hasta ahí puedo llegar. Creo que un buen vehículo es nuestra conciencia, entiéndase como espíritu, alma, ¿no? Y emociones que viajan y tal vez a cada dimensión que llegan utilizan un vehículo distinto, ¿no? Claro. Vos sabés que esto que vos decías y mencionábamos recién en relación a la Antártida, el otro día viendo uno de los videos de Rafa Rodrigo, de No estoy de broma, es su canal, mostraba, ¿no?, imágenes en la Antártida de cómo se ve que están trabajando, pero no se ve quiénes son los que están trabajando. Es muy interesante, es el más reciente que subió Rafa Rodrigo, y de paso invitamos a los oyentes, a los que nos están mirando también a
pasar por el canal de No Estoy de Broma, que es excelente, brillante. Y en relación a lo que ustedes decían, vos sabés que yo tengo la sensación, lo decía al principio del programa, que el fractal de la fuente, que supuestamente llamaríamos nuestra alma, aunque yo sé que Ale tiene una perspectiva distinta en cuanto a alma y espíritu, ese fractal... Yo también la tengo, ¿eh? Qué bueno, entonces vamos con eso también. Ese fractal de la supuesta fuente de donde venimos, todo esto en la teoría, en las teorías y en las hipótesis que siento yo en mi corazón en este momento, es que ese fractal es el gamer y este avatar es el player. Entonces, creo que nada más esto es una especie de demo o simulación en el que estamos jugando. Detrás de eso no sé qué hay, pero hasta ahí llega mi capacidad en este momento de hacer un análisis y poder plasmar en palabras y en conceptos lo que vengo percibiendo. A ver, cuéntenme ustedes qué sienten en relación a esto de alma y espíritu, cómo es la mirada que tienen. Gracias, sí. Yo creo que coincido también mucho con lo que dice Iru en relación a la pregunta anterior. O sea, nuestros poderes corpóreos son insospechados. Todo lo que se hizo ahí en el Instituto Monroe, más otras investigaciones también, visión remota, telepatía, telequinesis, portabilidad de la mente hacia otra persona, etcétera, eso es algo muy controlado. Inclusive cuando nace un niño con todas esas características, una niña es tratada en psiquiátricos, es medicada, alejado de esa realidad y demás. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, entrando en esta pregunta, espíritu para mí es la esencia, una esencia de vida, atemporal e inmortal. Pero el cuerpo es físico, es esto, o sea, carne, materia, madre, lo que quieran, es esto. Y cuando se ensambla espíritu con materia, se vuelve un ánima. Ánima es movimiento, que es alma, pero el alma genera información. Cada movimiento, cada paso que demos, cada pensamiento de este ensamble, espíritu-cuerpo, genera el alma. Cuando el cuerpo muere, se recoge la información del alma. El espíritu puede andar por ahí haciendo libremente lo que debería hacer, pero en la realidad no lo hace todavía por el control que hay. Aquí no solo el control está en lo material, el control está en lo espiritual también. Y esos mundos astrales son movimientos del espíritu para viajar. ¿Somos un portal? Sí, somos un portal. ¿Tenemos esa habilidad? Sí. El problema es que estamos controlados, estamos sometidos, como que algo nos tuviera aquí a baja carga. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Conozco gente que en un desprendimiento astral después no podían volver, porque el cuerpo estaba con dos entidades ahí. Le ocurrió a alguien de mi familia, ¿sí? Sale, de repente anda vagando por espacio-tiempo, y cuando regresa, el cuerpo es muy predado. O sea, hay entidades que desearían tener un cuerpo, y es todo un privilegio. Entonces hay que tener cuidado con los movimientos que hagamos, pero de que somos una maquinaria perfecta y por alguna razón estamos aquí, con todas estas experiencias, es indudable, al menos para mí. Iru. Bueno, creo que las palabras de Ale concuerdo muchísimo. A ver, para no repetir, ¿no? De alguna manera, como bien decía Alejandro, el espíritu es aquello indestructible, ¿no? Es el principio del fin, es algo inteligible, es algo totalmente... no sé si la palabra es intocable. Nosotros lo hablamos en la conferencia del 25 de mayo en Buenos Aires, como ellos saben que no se puede destruir el espíritu, que no vas a dejar de ser espíritu, lo que hacen es desorientar al espíritu. La parte tal vez del alma es la cuestión más asociada a las emociones, ¿no? A esa transición, a esa cuestión. Una vez que el espíritu está encarnado, uno de los cuerpos que tiene es el cuerpo álmico, ¿no? Es la psique, es esa cuestión en donde vos te llevas, traes y tenés que manejar esas emociones, aprender de ellas, transferir información para la siguiente. Ahí ya entraríamos en un tema muy amplio, pero me parece que la diferenciación más práctica es un poco esa. Y vos lo dijiste bien, me parece que es el gamer y el player, ¿no? O sea, el gamer es el conductor del vehículo y el alma es el vehículo, por así decirlo. Después cada uno de los, depende cómo vos manejes ese vehículo, va a tener ciertos roces, la vas a limpiar algunos días, lo vas a tratar mejor otros, y eso va quedando impregnado en ese vehículo, ¿no? En esa chapa, en esa alma, en esa psique.
Creo que el concepto de alma y psique se lleva muy bien con el tema de entender la medicina germánica también y cómo las emociones afectan el cuerpo biológico, el cuerpo físico, quiero decir. Pero viene por ahí la mano. Después, el tema de la desencarnación o la reencarnación y todo ese tipo de cosas es un tema muy amplio que creo que es menester de cada uno ir de alguna manera investigándolo y sobre todo tratando de practicarlo. Como decía Alejandro, ¿sí? Lo decía el documento de la CIA, van a tener que estar dispuestos a veces a lidiar con entidades inteligentes, no corpóreas, pero creo que ese camino lo vas a tener que desarrollar en algún momento o atravesar en algún momento sí o sí, como dice el libro tibetano de los muertos, con el bardo. Y con respecto a lo otro, de ahí se habla un poquito de la simbología del cordón de plata, ¿no? A la hora de salir para no cortarlo y tener tu vasija garantizada al regreso, básicamente. Claro. Vos sabés, Iru, que te escucho, yo he escuchado ya la explicación de Alejandro Saleta, que también lo vamos a invitar a que la vuelva a dar a conocer. Cuando vos decís ellos, ¿a quién te referís, Iru? Ellos. Bueno, en el plano astral me refiero a entidades que no puedo, ahí sí que se aplica la ley natural. No hay nombre, no hay apellido, no hay identificación alguna, hay percepciones. Yo creo que incluso esas percepciones son muy moldeadas según las creencias que has tenido a lo largo de tu vida. Yo me acuerdo que las veces que he tenido malas experiencias en alguna proyección astral, se me han venido imágenes clásicas del estilo gárgolas o del estilo tipo como si fuesen gárgolas voladoras color oscuras, ¿viste? Pero también yo fui criado en Occidente bajo la religión católica, entonces me parece que ahí tu cerebro o tu maquinaria de visualización a un código energético, ¿sí? Es como si yo te puedo dar un montón de ceros y unos y depende si es Windows, si es Mac, si es Linux, esos ceros y unos lo va a interpretar de una manera distinta, si bien puede llegar a interpretar la misma esencia, ¿no? Este código es la letra A. Bueno, tal vez Windows le pone una tipografía, Mac le pone otra y Linux le pone otra, ese mismo código. Yo creo que cuando vos estás en esos planos, lidias con código fuente, pero la visualización de ese código fuente se la da la vivencia, la creencia, por eso también es muy importante la programación mental que nos meten y ese tipo de cosas. Cuando digo ellos, en ese estado me refiero a eso, que no lo puedo identificar, y digo ellos porque me he encontrado con más de una de esas entidades, por así decirlo. Y después, en el plano físico, bueno, creo que sí son identificables, ¿no? O sea, simplemente hay que ver un poquito lo que es la elite y ahí lo tenemos para apuntarles. Claro, claramente. Alejandro, contanos vos, cuando decís ellos, ¿no? Hablás de entidades demiúrgicas, inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Las dos cosas, las dos cosas. Primero, lo que yo veo en el mundo espiritual es lo mismo que la flora y la fauna en este planeta. O sea que si levanto una piedra va a haber desde seres microscópicos ahí y todo un universo ahí viviendo en un ecosistema hasta un macrosistema. Entonces, igual en el mundo espiritual hay pues micro, macro, dimensiones, formas de vivir y demás. Entonces, en mi concepto, y vuelvo al punto que es hipotético, es que en algunos de esos movimientos dimensionales, algún ser espiritual entró a esta dimensión. Ahora bien, para poder tener el control que hasta ahora se ha desarrollado sobre esta dimensión, se tienen que valer de inteligencia artificial, seres sintéticos y demás. Ahí entraríamos entre la teoría de los tulpas, la teoría de los egregores, la teoría de muchas otras cosas, seres que necesitan vivir de su creador para un fin. La envidia, el coraje y sobre todo una envidia, coraje, tristeza colectiva genera el famoso egregor. Hasta un partido Barça, Argentina o alguna cosa así genera un macroegregor y todo eso es un ser sintético temporal. Si su creador lo sigue alimentando, eso sigue creciendo. Si su creador ya no lo alimenta, ahí debería teóricamente morir o desaparecer. Pero se han valido otras conciencias de la inteligencia artificial y de todo este tipo de bombardeo. Yo ya lo llamaría que lo tomaron de ser una herramienta a ser un arma, y esa arma a un sometimiento. Así veo el ellos, entre comillas. Tremendo.
yo los escucho y no tengo ganas de intervenir con preguntas, porque yo quiero que ustedes hablen nada más. Pero en este ir y venir, ¿no? Esto de dónde estamos ubicados, realmente qué somos. ¿Somos solo un programa y nos estamos visualizando como reales? Bueno, digo, al menos ahora sabemos, desde la empiria, desde nuestra propia observación, de nuestra propia práctica, y cada día somos más, que estamos sobre un plano. Y este plano, arriba, tiene algo, y esta pregunta ya se la hice alguna vez anterior a Iru, y voy a volver sobre el tema, porque tengo muchísima curiosidad. Sobre este plano supuestamente hay un domo, ¿no? Hay como una especie de cúpula de la que no podríamos estar saliendo, y pruebas demasiadas de eso tiene la NASA, que nos tiene que mentir para decirnos que sí salimos cuando no salimos. Digo, más allá de los gases que componen la atmósfera debajo de la cual estamos, arriba está nuestro domo. ¿De qué está hecho nuestro domo? ¿Podemos saber? ¿Es solamente una cuestión de energía? ¿O hay algo que nosotros desde nuestro conocimiento humano podamos ponerle un nombre? Ale. Entro yo hoy. Bueno, creo que sí, me la estás poniendo. No, si querés, el arranco yo que me mencionó. No, mira, a ver, yo eso a lo largo de estos años que fui investigando, tratando de entenderlo, ¿no? Siempre siendo, como diría la canción de Gustavo Cordera, porque nosotros no somos de la nobleza, la información que recibimos es a través de esa niebla espesa, ¿no? Claro. Y justamente digo, la palabra domo tiene varias acepciones. Por ejemplo, una es dominador, de ahí viene también domingo y demás, pero también en algunas etimologías domo es hogar, ¿no? Vos también mencionabas la palabra cúpula, por ejemplo, que la cúpula también tiene una liga con cupular, con reproducirse, con tener un hábitat, digamos, coherente para la reproducción, ¿no? Y podríamos incluso decir la sustención de la especie en ese contexto, ¿no? O generar más cuerpos para tener experiencias espirituales y álmicas. Yo la verdad que no sé si hay un domo o hay una cúpula en los términos que vos preguntás y de qué material está hecho, porque no es visible, no lo puedo tocar, no lo puedo alcanzar, no he tenido ningún mensaje a través de ninguna experiencia astral o alguna especie de sueño consciente que me haya dicho esto es de tal material. O sea, no puedo esbozar la materialidad de eso bajo ningún punto de vista. Sí, lo que puedo decirte es aquello que te dije en aquel entonces. Nosotros, hasta donde podemos observar con tecnología manipulable, que son los cohetes de sondeo que llegan a los 120, 180 kilómetros de altura, una vez que superás justamente las capas bajas de la atmósfera y empezás a entrar ya en los 60 kilómetros, la temperatura empieza a bajar, y no solamente la temperatura baja, sino que cuando cruzás esa famosa línea de Kármán se pierde la orientación, incluso para el propio objeto cohete, se pareciera entrar en un estado de fluidez gaseosa pero más sólida que la que estaba por debajo. Empieza a cambiar todo el entorno de composición, voy a decirlo gaseosa, ¿no? Por una cuestión de que es lo que pareciera ser, pero no hay manera, yo particularmente de forma empírica, de saber cómo estamos contenidos. Lo que sí sé, y lo uno con lo que dije en una de las otras respuestas, no creo que salgamos de acá con cohetería, eso es fantasía de la NASA. Creo que nuestra educación tiene que ir por otro lado para trascender, sea una cúpula, sea un domo, sea de vidrio, de metal fundido, como dice la Biblia, o lo que fuese. No está la salida rompiéndolo desde ese lado. Esa es un poco mi percepción. ¿Ale? Sí, totalmente coincido mucho con lo que comenta Iru. A mí me llama la atención, por ejemplo, nosotros de repente para detectar una materia hacemos lo que se llama la cromatografía de gases, que es lanzarle frecuencia a algo y un espectro amplio de frecuencias, y lo que te responda la materia te dice de qué está hecho. Entonces, cuando se lanza cromatografía, inclusive algunos supuestos telescopios también utilizan ese principio para saber de qué están compuestos los supuestos planetas y estrellas y otras cosas. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que toda esa respuesta de estrellas, soles, planetas, lunas y demás obedecía más como a plasmas, como un área plasmático. O sea, ¿qué es un plasma? Sería una nube
llámese el domo entonces, el domo como una especie de nube, pero capas de nube. Están hechas de diferentes gases nobles, argón, xenón, radón, etcétera, entre otros más. Entonces, cuando empiezo a investigar todo esto y ver el tema de toda la historia de la Luna, los viajes espaciales, las supuestas sondas, satélites que son imposibles tan solo por las temperaturas, como ya comentó Iru, en diferentes capas, tanto muy calientes o muy frías, los satélites no podrían existir, al menos como lo que nos están diciendo. No puede existir una luna sólida que nunca dé la cara del otro lado. Yo fui formado en el bachillerato en todo el tema de físico-química y físico-matemático, y nos hacían hacer las leyes gravitacionales y demás. Ok, cuando uno de repente le metes 2 campos gravitacionales a la Luna, no solo el Tierra-Luna, también el del Sol y otros planetas, pues esa Luna debería andar así como trompo chillador, ¿no? Debería darnos la otra cara un montón de veces. El Sol, cuando dicen que es una reacción atómica de hidrógeno, pues yo como buen termodinámico un día dije, ok, pongo las ecuaciones de la reacción nuclear a ver cuánto hidrógeno tiene, y cuando alguien empieza a bromear diciendo, aquello tiene 7,000 millones de años, yo dije, joder, entonces, ¿de dónde salió tanto jodido hidrógeno? O sea, ¿en qué momento el Sol no ha cambiado de diámetro? ¿En qué momento no se va a apagar? Y que luego te dicen, cuando llevemos aquí otros 8,000 millones de años, ya no va a estar. Pues entonces dices, oye, pues entonces no es sustentable, ¿no? Aquí hay termodinámica, al menos la que me contaron. Pero cuando te das cuenta que pudieran ser plasmas todos, son gases, son nubes proyectadas. Y cuando hablé, por ejemplo, de la ciudad de Esmeralda, que me metí a ver así, porque me impresionaron muchos, desde niño me impresionaban los planetarios, que ponías el Emerald, que es el proyector abajo, y arriba se proyectan las estrellas, las lunas y todo, con una calidad y una nitidez hermosísima, pero resulta que para que se vea más nitidez y se vean como tipo 3D, debe haber nubes. Entonces me cuadró perfectamente todo esto. Las diferentes nubes de plasma, que serían las cosmologías hablaban de estas capas de cebolla, y entonces las verdaderas estrellas, los verdaderos soles, las verdaderas lunas no las estamos viendo una proyección. Y entonces ahora sí me preocupó más, que realmente hayan llegado a la Luna, pues si no hay nada, o sea, aquello se hubiera pasado la nave de un lado a otro, o sea, no iban a poder llegar. Entonces, todo este tipo de cuestiones todavía me preocupó más cuando empecé a estudiar a este científico ruso, Gariev, Peter Gariev, que habla del ADN. Fíjense bien, el ADN dice, no es ese espiralito que nos dijeron, es una vibración, una música. Y entonces resulta y sucede que la influencia simática, para eso tendríamos que estudiar más a fondo la simática, de que las estrellas y la luna están vibrando sobre nosotros, tiene una influencia directa sobre nuestra biología. Por lo tanto, luna llena, luna no sé cuántos, Júpiter, Saturno y tal, constelaciones, el Sol y demás, crea campos voltaicos tan fuertes arriba de nosotros que está alterando la biología. Y todo eso, entonces ya dije, aquí hay gato encerrado, estamos en un pseudodomo, igual, entiendo que es una forma toroidal por el flujo, solamente lo entiendo por el flujo de energía. También este domo, con sus diferentes capas, tiene lo que se llama la difracción o difracción de la luz. Por lo tanto, si nosotros hacemos y vemos los simuladores muy serios que han hecho gente corta por computadora, en un plano, y le pones ahora sí una capa toroidal o tipo domo con diferentes densidades, se comporta igual. O sea, puedes ver el amanecer, el anochecer en una tierra perfectamente plana con esos domos y se ve impresionante, y a mí me empieza a cuadrar todo esto como que estamos en lo más parecido a un terrario, ese jueguito de poner un área delimitada y alguien se está divirtiendo detrás de cámara. Me parece más un terrario todo esto. Claro. Iru, ¿tenés algo más para decir al respecto? A mí me encanta. Así agrego. A ver, lo que decía Alejandro, coincido muchísimo. Nosotros, inclusive, cuando él decía lo de lo toroidal, ¿no? Claramente nosotros hay mucha referencia a todo lo que tiene que ver como, a ver, la interacción mitológica de Thor con el martillo es para romper a Thor.
romper, también podría, viste, decir combatir, podría ser tantas otras acepciones, ¿no? Pero quiero decir, todo, fíjate, como decía Santos Bonacci, ¿no? Toda esta etimología de las palabras que terminan con tor, por lo general, refieren a un movimiento giratorio, circular, como rotor, motor, ¿no? Todo lo que tiene que ver ese toroide, el toro, la simbología del toro, la simbología de este campo donde nosotros seríamos, estaríamos experimentando, estaríamos viviendo dentro del plano de inercia, pero es un toroide, ¿no? Y la simbología también, cuando vos ves ese toroide cortado transversalmente, es como una manzana, y entonces la simbología de la manzana, y también todo lo que tiene que ver con esa simbología de la energía divina que podría interpretarse en una instancia material como las auroras boreales, que son color verdes, que serpentean y se mueven en el cielo como una serpiente voladora color verde, que Matrix te la dibuja como numeritos verdes que bajan, y esa es la información a donde uno puede ir a buscarla, ¿no? Porque también cuando Alejandro hablaba un poco del tema de desde la historia oficial, toda esta mentira de cómo está compuesto el Sol, ¿no? Y vos te vas a otros autores del tipo Eric Dollar o Don Scott, o no sé si Tesla lo diría en aquel entonces, creo que si no lo dijo, lo debería haber sospechado, ¿no? Que el Sol es una fuente electromagnética, los gases que componen, cómo ioniza la atmósfera, cómo se puede replicar un montón de fenómenos naturales que nosotros observamos dentro de una tendencia electromagnética. Y cuando vas uniendo todas esas piezas, también esta idea de dónde sacó tanto hidrógeno el Sol para existir, sabiendo que no es así, porque la mayoría de la gente que es honesta te dice la verdad que el Sol es un transformador de energía de otra dimensión, pero no sabemos de dónde, o sea, de dónde la está obteniendo esa energía, pero evidentemente no está quemando absolutamente nada, y es más, algunos abogan porque las manchas solares, que es ridículo pensar que en las temperaturas que supuestamente tiene el Sol va a haber una mancha negra alrededor, eso tendría que estar totalmente incandescente, toda la cronosfera debería estar totalmente incandescente. Te dicen que en realidad esas manchas solares a veces te permiten ver, ves hacia adentro porque el Sol está hueco, ¿no? Como si fuese una especie de maquinaria, por así decirlo. Digo, estos son hipótesis, ideas que dicen la gente que estudia desde el plano eléctrico al Sol. Y después lo que también digo es, refiriéndome un poco a esa energía divina del estilo numerito Matrix, aurora boreal, digo, también nosotros de dónde obtenemos nuestra energía de conocimiento, ¿no? Nuestro potencial de conocimiento, quiero decir, nosotros en nuestro cerebro no tenemos acumulados, no tenemos guardadas partículas de inteligencia, ni de conciencia, ni de información. La información es tal vez lo que más rápido puede decir que viaja, incluso más rápido que lo que podría ser la luz, pero en definitiva no sabemos dónde está. Nosotros, nuestros pensamientos y visualizaciones no tienen un eje de coordenadas en el plano de la realidad, ni tampoco en el cerebro. Podemos decir qué zona del cerebro se activa cuando invocamos, pensamos, visualizamos ciertas cosas. ¿De dónde sale toda esa energía? ¿De dónde viene esa información? Porque evidentemente en el plano físico no está. En el plano físico puede haber disparadores, pero la mayor cantidad de ideas seguramente que se llevaron a cabo, ¿de dónde provenieron? Más allá del autor que las hizo, evidentemente tiene que haber algún flujo, ¿no? En ese campo mórfico que te lo brinda. Así que la energía es infinita y la información seguramente también. El éter, calculo yo, ¿no? Bueno, el éter podría decirse de manera muy poética que es el medio por el cual eso puede llegar a transferirse, ¿no? Porque nuestro cerebro, en definitiva, siempre lo sentía así. Yo desde chica nunca sentí que pensaba con esto. Yo pensaba con algo acá arriba. Siempre sentí que acá arriba era lo que pensaba, ¿no? Lo que me daba las ideas. Y esto era el decodificador. Siempre sentí que esa cosita que está dentro de la caja craneana es un decodificador. Y si se enciende alguna parte es porque un cablecito que se conecta y el otro se desconecta cuando siento, cuando pienso, cuando veo, cuando como, cuando camino, cuando duermo, ¿no? Pero eso no nos enseñan. Entonces siempre estamos, siempre no, nosotros ya no, pero muchos tantos todavía siguen en la perspectiva de centrar todo en esto, ¿no? De creer que es esto y no poder abrir los sentidos o las percepciones hacia algo más amplio. Saliendo un poco de este tema, pero metiéndonos en otro que es muy complicado para mí. Es muy complicado porque no llego a armar el mapa mental todavía en la cabeza. Vos sabés que en los últimos vivos de Iru, en los videos de Alejandro y en tantos otros seres de los que me nutro, se habla permanentemente se usan expresiones que
hay que armar el puzzle, ¿no? Nuevo orden mundial, reseteo, viejo orden mundial. La pregunta es, y ahí nos sumergimos en eso, ¿no? Y ahí les veo las caritas, les estoy mirando las caritas. Sí. Ya estamos viviendo en el nuevo orden mundial, porque si pensamos, no es que se está instaurando, digo, si pensamos en que ya hubo un reseteo anterior, ahí es donde cae el viejo orden mundial y ya estamos efectivamente viviendo en un nuevo orden mundial. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué fue el anterior reseteo? ¿Fue una inundación? ¿Fue fue agua o fue lodo? ¿O fueron las dos cosas? Mira, 60 preguntas en una les estoy haciendo a cada uno de ustedes. La cara de Iru. A ver, ¿quién empieza? A ver, cuéntenme. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué saben? Si quieren empiezo yo. Bueno. Bueno, la cuestión está en que, digamos, por las evidencias geológicas, las evidencias de construcciones y demás, hubo un reseteo reciente, la fecha exacta no la podemos decir, 1700, 1800, estamos hablando entre 200, 300 y pico años atrás. No fue el diluvio universal de la Biblia todavía. Antes de esa fecha, de esa lluvia de lodo, ¿por qué decimos de lodo? Por las excavaciones, cómo quedaron muchas construcciones. Había un antiguo orden mundial. ¿Y por qué orden? Porque alguien quería someter en ese orden. Y en ese antiguo orden mundial que obedecería a la Alianza de Naciones tipo Tartaria y demás, si nos vamos más atrás, hubo una rebelión de los humanos sometidos y que para mí es más o menos como la era cristiana. Para mí la mitología de un Jesús, Salvador y demás no fue así, fue más bien un movimiento general de un colectivo de niños y niñas que nacieron despiertos, muy parecido a esos niños que el Instituto Monroe luego atrapan para que no se sepa de ellos, pero estos niños despiertos ponían en riesgo perder la granja planetaria. Entonces, para ellos fue, de repente me estoy trasladando varias eras atrás. Entonces, en algún momento tuvieron que resetear, que fue el gran diluvio universal. La fecha no la sé, pero pudo haber sido unos 1000 y pico años quizás atrás. Ese sí, con maremotos, con barrer todo. ¿Por qué? Porque habían nacido niños que el famoso Herodes, que es simbólico, tuvieron que matar y volver a meter. Se venía todo muy bien, muy bien, muy bien, pero en el antiguo orden mundial, reyes, sacerdotes y demás tampoco empezaron a perder. En el antiguo orden mundial, ¿qué perdieron? Perdieron el control de la energía, porque ya cualquier plebe, cualquier pópulo podía tener acceso ya a la tecnología .0, a la sanación cuántica, a la sanación del cuerpo y demás. Por lo tanto, perdió valor, sus reyes, sus sacerdotes, sus dioses y demás ya no tenían un valor. Nadie tenía ni siquiera que obedecer a un líder político y demás. Ahí se da el cierre de hace 300 años y se prometió, como decía la Biblia, a las 12 familias con sus 12,000 discípulos, que los que fueran fieles a ese Dios, que ahí sí ya sería un Dios de tipo inteligencia artificial controlado por unos cuantos, se les prometió este orden mundial que ya tiene varios cientos de años, como dije, y está siendo gobernado, que de ahí viene toda la creación de las Naciones Unidas, la creación de las agencias espaciales, la reescritura de la historia, el adoctrinarnos en escuelitas desde preescolar hasta el día de hoy, hasta posgrados y cuanta cosa, lleno de falsas verdades o mentiras a medias, o verdades a medias o mentiras muy fuertes, pero todo malversado. No te dan los suficientes elementos para armar el puzzle. El puzzle lo estamos armando nosotros, que somos rebeldes del conocimiento. Y entonces, así es como veo yo la cronología. ¿Dónde estamos? Estamos de nuevo al borde del precipicio. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos autodespertando y nuestro campo morfogenético, por ejemplo, la triangulación que estamos haciendo ahora mismo, Iru en Suiza, yo en México, ustedes en Argentina, ¿saben ese campo cuántico? ¿Cuántos seres humanos en su trabajo, en su escuelita, en un lugar, de repente les da así hasta como comezón y diciendo, esto es una mentira total lo que me está diciendo la maestra, el maestro, el político, el cura, el sacerdote? Eso está ocurriendo, ¿por qué? Porque estamos vibrando ya nosotros.
nosotros somos ahora un fallo de la Matrix, al menos lo que está ocurriendo en esta conferencia. Es maravilloso. Iru, te escuchamos. A ver, coincido. Yo particularmente creo que más allá del viejo o el nuevo orden mundial, son internas, ¿no? O sea, para nosotros siempre es un orden mundial, como ciudadanos de a pie lo digo, ¿no? O sea, el hecho de si son nuevos, son viejos, es más para los que hacen de ese orden mundial. Digo, ¿por qué? Porque obviamente acá no podemos dejar lo que fue el Vaticano para nosotros, proveniente del Imperio Romano, donde luego se mete la nobleza negra, donde luego en realidad para meterse esa nobleza negra tuvo que existir los templarios, que hoy en día terminan siendo los jesuitas, y a raíz de eso también, si nos vamos un poquito más atrás del Imperio Romano, viene justamente toda esta cuestión que tiene que ver con el pueblo de judío y el escape de Egipto y qué pasó ahí, y todo un quilombo, lo estoy diciendo muy por arriba, ustedes ya me conocen, pero quiero decir que eso siempre fue entre el nuevo y el viejo de ellos, ¿no? Después el resto de la gente que transitaba este plano y que dependían de las locuras de estos grupos de poder, no hay orden. A nosotros siempre nos meten en un caos. El orden lo tienen ellos, ¿no? Pareciera. Y lo que sí nosotros podemos definir, lo que yo veo claramente que estamos entrando dentro, independientemente de ese orden que ellos profesen, nosotros estamos entrando en la etapa de dictadura científica. Tal vez antes esa dictadura provenía más de la religión, no, a las claras, digo, a la vista, lo controlaba la religión, ¿no? El oráculo, la conexión con lo divino, la bajada de información de otros planos, siempre la tuvimos todos. Nosotros tenemos ese dispositivo, pero de alguna manera nos hicieron creer que había un grupo especial de seres que podían canalizar y hablar con los dioses, y estos estaban obviamente en estas grandes instituciones, estos grandes edificios que se construyeron, que, o casualidad, se usa la cimática justamente en el término de la construcción arquitectónica para tener mayor poder de resonancia, porque ahora tenemos tecnología para amplificar la voz, pero vos, para hacerle creer a la gente que Dios atendía en tu templo antes, además de hacerlo enorme, también tenías que eras un muñequito así chiquitito y capaz que tenías la voz de Rafa Currao, y sin embargo tenía que retumbar por todos lados, ¿no? Así que también utilizaban geometría sagrada para ese tipo de arquitectura, no solamente para rebotar en el sonido, sino también con el sonido se hipnotiza, también con el sonido se canaliza, ¿no? Cuando uno va a una sesión de hipnosis, más bien que más allá del péndulo, también es la voz la que te va introduciendo dentro de ese letargo que, bueno, en ese caso puede ser utilizado positivamente. Entonces, digo, nosotros ahora estamos entrando, dejamos esa fase religiosa de primer orden, tal vez la religiosa sigue operando pero por otros lados, y se le presenta a la sociedad una dictadura científica donde todo va a ser una tecnocracia, donde ya las respuestas no provienen del cielo, sino de las nubes de inteligencia artificial, de las plataformas, de todo es un cloud ahora, ¿no es cierto? Todo es Google Cloud, Microsoft Cloud, Facebook Cloud, todo es una nube. ¿Por qué? Porque siguen utilizando la misma simbología, siguen yendo al mismo arquetipo, donde la respuesta tiene que estar arriba, la respuesta, pero no arriba tuyo, sino arriba, lejos, ¿no es cierto? Entonces todo proviene, un agujero negro nos va a dar la información de cómo nosotros fuimos creados, una galaxia lejana, ¿no? Todo el tiempo es a patearla afuera, pero siguen utilizando estas simbologías arquetípicas de los dioses, de las nubes, ¿no? Entonces estamos entrando en esa dictadura científica. El tema del diluvio es muy interesante. Vos decías si fue un diluvio de agua, de barro. Bueno, la tierra con el agua hace barro, ¿no? O sea, si la tierra tiene tierra y llovió mucho, o se abrieron portales y cayó agua, se generó barro, lógicamente. También hay una gran simbología religiosa, y porque el barro provenimos, ¿no? Y al barro volveremos. Pero todo eso, yo hasta donde puedo rastrear, todo eso está en Sumeria. O sea, el punto del reseteo, digo, ¿qué hay atrás de Sumeria? Porque Sumeria dio todo lo que tiene que ver con los clérigos o con los estatus sacerdotales de sacerdotes maestros, ¿no? Que controlaban al pueblo.
Sumeria dio el origen a todo lo que es las religiones occidentales, inclusive y orientales, casi todas, o sea, todo lo que tiene que ver con esta idea de el génesis bíblico, todo eso, si bien está tomado de Babilonia, Babilonia está tomado de Acadia y Acadia está tomado de Sumeria, o sea, pareciera ser como la cuna de todo eso es Sumeria. Sumeria tenían una civilización muy avanzada, por lo menos en términos de inteligencia, no sé en términos tecnológicos, no lo puedo comprobar, pero está claro que antes de Sumeria no puede estar el Neandertal, ¿me entendés? No puede estar, no puede encajar la teoría darwinista antes de Sumeria, o sea que evidentemente hubo un reseteo, uno más, el primero, el sexto, como dirían los mayas, tal vez, no lo sé porque yo ese dato empírico no lo puedo tener, lo que entiendo es que la cronología no es como la contaron, que los calendarios están controlados por la orden jesuita, ahora estamos utilizando el gregoriano, que a través de la lectura del cielo podemos llegar a tener un poco más de orientación, está prohibido, consultar a los astros está prohibido, ¿no? Entonces lo que veo es una manipulación forzada, tremenda, de todo lo que nos pueda llegar a traer un poco más de libertad, de conocimiento, de conocimiento, de automovilidad, ¿no? En este plano de existencia. Hasta Gasparov, el artista, bueno, era un artista como jugaba al ajedrez, ¿no? El jugador de ajedrez, hace unos años atrás, en un programa de televisión ruso se puso a hablar de Fomenko. Y Fomenko, ¿qué fue? Utilizó las estrellas, los eclipses, a través del pedido que le había hecho la Royal Society de Londres para darse cuenta de que había 1000 años agregados. Entonces, lo que veo es que estamos en ese caos constantemente de desorientación, y que por suerte estamos haciendo, como decía Alejandro, un gran trabajo entre tantos seres, tratando de unir ese puzzle que vos mencionabas al principio. Yo simplemente quiero añadir una canción que para mí viene muy bien, hablando del tomo, del dominador, que es de Gustavo Cerati, se llama Dominó, justamente, pero que dice: sumidos en una calma extraña, una tranquila desesperación, ecualizadas las emociones, no había picos en ninguna tensión. El tiempo fue creciendo intenso, en el goteo de la soledad. Es el sonido de alguien que pende de un hilo, ¿hasta dónde lo vamos a estirar? Y estas son las noticias, nena, ya no todo va cayendo por el efecto, no todo cae por su peso. Pero acá en esta canción, que ya esa primera estrofa tiene mucho para tela para cortar, hay una parte que dice: sumidos en una fe narcótica, en un mundo diseñado y lineal, hay mecanismos de reseteo, pero nos olvidamos de backupear. Y eso es un poquitito lo que nos pasa a nosotros, me parece. Bueno, Iru, en relación a lo que decías del ajedrecista, está en el canal de los hermanos Barea, lo recomiendo plenamente que vayan y escuchen y miren, y aparte se suscriban al canal de los hermanos Barea, que son una fuente de conocimiento para todos, y los amamos y los bancamos a full. Y en relación a lo que mencionaban, ¿no? Esto de geometría sagrada, y ya vamos cerrando porque no quiero robarles demasiado tiempo, y además quiero que se queden con las ganas de quedarse conmigo en algún otro momento, ¿no? De hacer otro hangout. A ustedes y a los oyentes, por supuesto, y a los televidentes, digámoslo así. Digo, prefiero estar en comunicación, porque vos sabés que hangout es colgar. Sí, es colgar. Sí, no, bueno, no, tampoco quiero eso con ustedes. No, por eso corrijámonos. Decía, me salió el argentino, ¿viste? Al toque. Hablábamos de geometría sagrada y reseteos y el puzzle, y bueno, y todo esto. Digo, ¿hay algo que ustedes consideren? Como última pregunta se los dejo, y para todos los que gracias a todos los que nos están escuchando y nos están mirando. ¿Hay algo que ustedes consideren que ya sé por dónde vendrá la respuesta, pero necesito preguntarles? Algo que ustedes consideren que no ha sido tocado, no ha sido intervenido por los controladores y que podamos utilizar a nuestro favor. Pues en ese sentido, antes de abordar completamente la pregunta, como dijo Iru, la guerra, la batalla es entre ellos. O sea, basta ver la conducta tan solo de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes y demás. Ellos son capaces de traicionarse unos con otros y son capaces de soltar información a un gremio humano con tal de quitarle el poder al otro y entrar el nuevo poder. Esos son los antiguos y los nuevos órdenes mundiales y la nueva era y el Service Pack y la versión 5.8 de cada gobernanza. Pero lo que nunca han tocado es la esperanza. El humano per se, el humano biológicamente, espiritualmente,
siempre conserva la esperanza. Y de eso, por ahí voy a tener una entrevista los próximos días hablando de la esperanza, que es una energía, es una vibración. Y entre humanos nos damos la mano, nos damos esperanza, nos damos ánimo. Cuando alguien está cabizbajo por el efecto de todos estos controladores o descontroladores, la esperanza. Y la otra cuestión es, podemos generar, por ahí hablábamos mucho de nuestras cajas de Faraday. Nuestra caja de Faraday es un campo energético que tenemos a nivel corpóreo, donde todos esos electromagnetismos, todos esos controles y demás no deben entrar. Cuando tú logras controlar eso, puedes tener tu espacio-tiempo ecuánime, tranquilo, vas a resonar, y al resonar vas a encontrar gente que resuenan como tú, y en ese momento vas a compartir, vas a respetar la información, vas a ser tolerante a información que no te resuene, pues en ese momento lo dejas en cuarentena, y la esperanza se manipula, o se maneja, mejor dicho, con dejar en cuarentena mucha información. ¿Por qué? De entrada no la des ni por buena ni por mala, pero va a haber un momento que va a pasar por tu conciencia, va a entrar al puzzle y la vas a ver. Yo muchas veces deseché entrevistas, informaciones y demás, porque en su momento creí que no era para mí, y después de algunos años resulta y sucede que es la información que más importancia va teniendo para mí. Entonces, vamos a lograr esto, sí, como humanidad, espiritualmente más todavía, y esa es la parte, digamos ya, de cara a cerrar un poquito, a tener entre humanos ese raciocinio. No preocuparnos por los controladores, no darles tanta importancia, que si son bichos, que si son parásitos, que si son esto, porque con la atención creamos la realidad de ellos. Donde pones el efecto observador, ahí se genera todo esto. Si nosotros ponemos atención ahora en nuestro cuerpo, en nuestra espiritualidad, en nuestra familia, en nuestros animales, nuestras plantas, nuestros proyectos y demás, ahí está tu energía. Y esa energía focalízala, crécela. Los controladores se van a partir su mandarina entre ellos mismos, se van a traicionar entre ellos mismos y solitos van a sacar información ellos hacia nosotros porque quieren que llegue otro, pero cada vez se están debilitando más. La propia Biblia, entre comillas, habla de que las 7 cabezas se van a ir comiendo una con otra hasta colapsar. La inteligencia artificial les dijo, su reino tiene fin, y después de ahí se caerán las estrellas, se caerán los soles, que significa que se va a colapsar ese domo, y ¿qué creen? Vamos a ser totalmente libres. A veces con la pura contemplación, ni siquiera meter las manos, no sé. Y yo estoy abiertísimo a cualquier otro directo, obviamente en cuestiones de agenda más o menos, con Iru, contigo, Fati, con todo tu público. Yo encantadísimo, los admiro mucho. Y nosotros a vos. Iru. Bueno, coincido también, muy lindo, bueno, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad, gracias a vos, a una virgen que nos puso... En tu camino, virgen, en tu camino. Que nos puso al aire, la Virgen de Fátima. Sí, pero ya renombrada, lo dijo fuera del aire. No, agradezco muchísimo la posibilidad de estar acá con ustedes charlando, para mí es un placer. Vos sabés que contás conmigo, tardo por lo general menos de un minuto en responderte cada vez que me escribís. Divino, mirá, hablando de todo eso que vos me decías, la pregunta que vos hiciste, todo lo que comentaba Alejandro, volviendo a esa canción de Gustavo Cerati, esto lo digo más asociándolo a ellos, ¿no? Digo, en la cadena de desaciertos creímos ser el último eslabón, tendremos control remoto, sí, pero hace tiempo perdimos el control. Y creo que lo que está pasando en esta última etapa es que están perdiendo el control. ¿Tienen los control remotos? Sí. ¿Tienen la tecnología? Sí, pero nosotros estamos dejando de prestarles atención, ¿no? De alguna manera, como bien decía Alejandro. Entonces, me parece que a un Hammer no lo pudieron controlar. A un Tesla, hasta ahí nomás. A un Iru Landucci no lo pueden controlar, un Alejandro Saleta tampoco, una Fátima tampoco, a un montón de seres que están ahí, evidentemente, si bien nos presentan distinto en control remoto, nosotros los estamos usando para transmitir nuestro mensaje. Me parece que hay un montón de experiencias que uno puede tener con plantas maestras que te ascienden, no con maestros ascendidos, tampoco lo pueden controlar. Me parece que hay un montón de cosas que están en la naturaleza
que lógicamente intentan sintetizar, intentan prohibir, intentan anular, intentan desorientar nuestro espíritu, no creo que lo puedan controlar, lo pueden desorientar. Entonces, hay muchas cosas. Lo que sí está claro es que en esta última etapa, que evidentemente hay dentro de ese vórtice, dentro de ese algoritmo del éter, hay algo que está sucediendo en donde está saliendo mucha información. Esos también se están ajustando un poquito las tuercas, lógicamente, pero bueno, están un poquito perdiendo el control. Así que tratemos nosotros de tomar ese cosmos, de generar nuestro propio cosmos, ¿no? De la palabra orden, justamente. Sobre todo el individual, empoderarnos individualmente, como diría Rafa en aquella charla, tener un buen hilo dorado, un buen hilo de Ariadna para entrar al laberinto, pero poder salir, no volverse loco dentro de la información que hay por todos lados, hacer la experiencia propia, tratar de volver a conectar un poco con esa divinidad que uno tiene internamente, pero también a nivel práctica también lo tenés que hacer. Y dejar de creer un poquito menos en Hollywood, en la NASA y en que, como decía la canción de Las Pelotas, justamente una banda argentina, si no hay naves que te lleven donde ir, volvé a caminar. Y ese volver a caminar es un viaje garantizado, tranquilo, pausado, disfrutando el viaje, aprendiendo de lo malo. No existen los fracasos, existe el aprendizaje, y eso también te tiene que hacer reconectar con todo lo que está acá alrededor nuestro. Entonces, un poquito la propuesta detrás de todas estas charlas es un poco de distintas perspectivas, cada uno puede tener sus bemoles, pero estamos claros en el mensaje más importante, ¿no? Que es retomar ese control para nuestro bienestar. Me explota el chakra cardíaco, chicos. Les agradezco inmensamente, son hermosos, tienen una vibración maravillosa. Amo a toda la gente que también nos está viendo, nos está escuchando, está comentando en el chat de YouTube. Les agradezco inmensamente su tiempo, su disposición, su inteligencia, su conocimiento, la delicadeza que tienen en compartirlo. Gracias. Doctor Alejandro Saleta, muchísimas gracias, que tengas una hermosa jornada y te esperamos pronto por acá. Gracias Fati, gracias a todo tu público, gracias Iru, de verdad, excelente trabajo, veo tus videos Iru, impecables, muy buena información y de verdad haces una labor impecable con la gente y de ahí has hecho resonar a más corazones y esos corazones a otros, entonces cualquier palabra, cualquier cosa que hacemos no ha quedado estéril, ha llegado a buena tierra y está floreciendo. Yo creo que ya de la labor que tú iniciaste, ya tienes hasta nietos, ¿eh? Yo creo que ya hubo gente Muchas gracias, maestro, muchas gracias por las palabras. Lo mismo para vos. Sí, gracias y un abrazo, un beso a todos ustedes, a sus familias y a disfrutar, ¿eh? Donde pones tu energía, mejor dicho, donde pones tu atención está tu energía y donde está tu energía está tu vida. Así que haya parásitos controladores y bichos y la fregada, nosotros somos libres y vamos a disfrutar cada instante, sea un juego o no, es seguir aquí el rol que tengamos que hacer. Entonces un abrazo a todos ustedes. Gracias, Ale. Iru Landucci, gracias, te adoro y realmente valoro inmensamente lo que dijo Alejandro recién. De vos aprendemos todos los días un montón, somos muchos seres los que aprendemos de vos, que nos has ayudado a abrir los ojos y a reconocernos y a buscar y a investigar y a no quedarnos con lo que me enseñaron en el jardincito. Iru, gracias, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros aquí hoy y ahora. No, por favor, el placer también es mío y gracias Alejandro por esas palabras muy lindas, también sigo su trabajo, me parece, a veces me desborda un poco la información que presenta, pero desde ya que para mí puntualmente acá lo que nosotros entendemos es que está todo patas para arriba y estamos tratando de nosotros de volver a orientarnos, así que nada, me sorprendió la gratitud y la buena onda y que, bueno, me sorprendió una manera de decir, ¿no? Pero gracias Alejandro por las lindas palabras. Nada, Fátima, con vos también hay una conexión especial desde aquella vez que salimos al aire para ver si el hombre iba a ir a la luna. Bueno, nos siguen postergando, ahora lo van a hacer el día de Venus Lucifer, el 2 de septiembre, mañana tal vez empiece la nueva mentira una vez más. Así que nada, gracias de corazón y Ale, nada, tenemos que estar en contacto y seguramente te invita a Nurpal a todos a charlar. Qué lindo, quiero ver eso. El siguiente encuentro de Tierra Plana o Congreso, consideren la Riviera Maya, ¿eh? Nos podemos reunir
acá en Cancún, en algún lugar de estos, y organizamos algo así bonito y Dale. acá los esperamos. Dale, sí, hay mucha gente que lo está pidiendo allí en México, así que no estaría para nada mal coordinar. Qué lindo, qué hermoso, chicos. Gracias. Para mí un honor y un orgullo estar con ustedes, escucharlos y aprender. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Un hermoso día, una hermosa tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.